Hola a todos, tenemos invitados especiales hoy. El secretario Buttigieg, quien ha estado aquí antes, así que no vamos a hacer una presentación muy larga. El administrador Reagan, quien estuvo en el Departamento de Medio Ambiente de Carolina del Norte, donde puso en práctica el plan para enfrentar el cambio climático y la transición del Estado para una economía limpia, algo sin precedentes en los Estados Unidos. Él comenzó su carrera en la Dirección de Protección Ambiental y es el primer afroestadounidense que encabeza el departamento. Antes de pasar a ellos, los secretarios Granholm Buttigieg van a tener una comparecencia hoy ante el Senado y la Cámara de Representantes. Gracias, buenas tardes. Comencemos diciendo que sabemos que el ataque cibernético contra el poliducto Pipeline está afectando el suministro de combustible para algunos estadounidenses y estamos trabajando incesantemente para la reactivación normal del poliducto de manera segura. El presidente nos ha dado instrucciones de usar todos los recursos del gobierno para asistir a Colonial y estamos trabajando para evaluar el impacto en el suministro nacional de combustible y para aliviar cualquier potencial escasez derivada del mismo. Hablo varias veces al día con otros miembros del gabinete en la Casa Blanca y con el administrador Reagan. Estamos haciendo todo lo posible para reducir el impacto que pueden sentir algunos estadounidenses en las estaciones de combustible hasta que el poliducto esté nuevamente en servicio. Colonial anunció que está trabajando para tener el sistema restablecido para fines de la semana, pero no queremos correr riesgos. Estamos haciendo todo lo posible en el entretanto para llevar combustible a donde se lo necesita. Desde el viernes, el grupo de respuesta ha estado examinando múltiples contingencias, coordinando con Colonial y trabajando estrechamente con múltiples organismos para aliviar cualquier potencial interrupción del suministro. En el Departamento de Transporte estamos trabajando a través de diferentes medios de transporte para asegurar que el combustible llegue a donde se lo necesita de la manera más segura y eficiente posible. Nuestra administración marítima ha completado una evaluación de disponibilidad de buques calificados para el transporte de combustible bajo la ley Jones en la costa este. Estamos preparados para revisar cualquier solicitud de una excepción provisional de empresas que demuestren que no hay suficiente capacidad de vehículos capacitados para el transporte de combustible. La Dirección de Transporte Vial emitió una excepción de horas de servicio para facilitar el transporte de gasolina, diésel y combustible aeronáutico a 18 estados. Lunes y martes y hoy varios estados han emitido declaraciones de emergencia que le permiten a los camiones llevar carga adicional en las carreteras y hemos determinado que 10 estados pueden utilizar declaraciones federales de desastre ya en posición para poder emitir permisos que le permitan a los conductores provisionalmente transportar gasolina adicional en las autopistas y rutas interestatales. Cada estado tiene sus propios procedimientos para estos permisos, pero este proceso les da más flexibilidad para movilizar combustible de manera más eficiente si fuera necesario. La Dirección de Seguridad de Poliductos está trabajando con múltiples calificaciones para asegurar que el personal de emergencia puede recibir asistencia para poner la línea en servicio según sea necesario, dentro de los márgenes de seguridad. Aparte de esto, seguimos dándole seguimiento a la situación para poder ayudar de cualquier modo que podamos. Nuestra misión primordial es la seguridad, así que estamos trabajando intensamente con este fin, al mismo tiempo que estamos dando flexibilidad provisional para minimizar las interrupciones. Estamos trabajando con gobiernos locales, con miembros del Congreso, con distribuidores y otros sectores afectados y estamos en contacto permanente con nuestros socios en el gobierno federal para coordinar la respuesta. En conjunto estamos evaluando para evaluar el impacto del cierre, ofrecer
ofrecer ayuda de emergencia y ayudar a Colonial a normalizar sus operaciones. La prioridad número uno en este momento es llevar combustible a las comunidades que lo necesitan y seguiremos haciendo todo lo posible para cumplir con esa meta en los próximos días y seguiremos manteniéndolos al tanto. Es importante destacar que este incidente nos recuerda que la infraestructura es un tema de seguridad nacional y la realidad es que invertir en tener una infraestructura moderna de primera línea siempre ha sido esencial para la seguridad económica, la seguridad nacional y la seguridad cibernética de nuestro país. Gracias y los dejo con el administrador Reagan. Gracias, secretario Buttigieg. Jen, un gusto estar aquí. Como decía el secretario, el presidente ha dado instrucciones de una respuesta integral del gobierno al cierre de la línea de Colonial. Queremos mitigar el impacto para la gente y para las comunidades. La ley de aire limpio le permite a la Dirección de Protección Ambiental en consulta con el Departamento de Energía para obviar ciertos requerimientos para aliviar escasez de combustible. Después de una cuidadosa evaluación, llegamos a la conclusión que las circunstancias presentes ameritan excepciones provisionales en aras del interés público. La primera excepción se emitió el martes en la mañana y después se hizo una segunda. Esto cubre a 2 estados y el Distrito de Columbia. Se obviaron ciertos requerimientos, particularmente el requerimiento de gasolina de baja volatilidad, gasolina convencional. La excepción no bastará para lidiar con la situación de suministro, pero sí va a ayudar a aliviar la escasez de combustible. Esto permite el uso de reservas de gasolina para el invierno. También permite combinar la gasolina con butano para incrementar el suministro hasta en 5%. La idea es mitigar la escasez de combustible en las zonas afectadas hasta que se restablezca el suministro normal. Estamos siguiendo un proceso organizado para evaluar y emitir las excepciones. Cualquiera de estas excepciones es limitada en su alcance geográfico y en duración para mitigar impactos adversos a la calidad del aire. En este momento no anticipamos problemas con la calidad del aire por estas excepciones limitadas. Al sopesar la situación y emitir las excepciones, se ha trabajado en estrecha coordinación y en comunicación con los estados afectados. Nuestros socios, nuestra sociedad con los estados es fundamental para una respuesta efectiva a esta situación. De aquí en adelante vamos a seguir coordinando con nuestros colegas en los estados para evaluar la situación en cada área en particular y determinar qué más podemos hacer en el futuro para aliviar las repercusiones para la gente y las comunidades en las zonas afectadas. Entendemos que hay limitaciones de oferta por el cierre de Colonial y eso está afectando la vida de la gente. Nuestra respuesta destaca la importancia de la instrucción del presidente de una respuesta integral del gobierno para que los organismos federales usen su experiencia colectiva y trabajen de manera sincronizada frente a situaciones urgentes. Esto es fundamental para una respuesta pronta y coordinada. Y los dejo con Jen. Muchos residentes de Carolina del Norte no están encontrando gasolina en este momento. ¿Qué les recomiendan que hagan o que no hagan hasta que la situación se resuelva? Estamos en estrecha coordinación con este estado y otros. La recomendación de los gobernadores es la que deben seguir. Le están pidiendo a la gente que no acaparen gasolina, que no entren en pánico, que escuchen las actualizaciones que está dando el gobierno federal. Tenemos esfuerzos coordinados a nivel federal, estatal y local y estamos trabajando para aliviar las circunstancias. Secretario, usted mencionó que esta situación destaca la importancia de tener infraestructura de primera categoría. ¿Qué se pudo haber hecho o se debería hacer para que esto no se repita? Esto es parte de lo que tenemos en mente cuando hablamos de resiliencia. Tenemos que asegurarnos que la infraestructura es resiliente frente a problemas climáticos y otros eventos, frente a amenazas cibernéticas y ciertamente en las áreas que están siendo financiadas por el Plan de Trabajo para Estados Unidos.
La idea es que haya en estos programas normas firmes de seguridad cibernética. Esto no es una opción, esto se tiene que coordinar en términos de infraestructura crítica y eso incluye infraestructura que no le pertenece al gobierno federal. Les recordamos que empresas privadas y autoridades locales con frecuencia operan muchas de estas instalaciones. No es el gobierno federal. Secretario, este ataque de ransomware está afectando casi el 45% del suministro de combustible. ¿Significa esto que deberíamos tener más poliductos de aquí en adelante? El tema acá es el impacto del ataque cibernético. No se trata de la cantidad de oleoductos o poliductos que tengamos. Lo que tenemos es que tener la infraestructura más flexible y resiliente para el futuro, especialmente en el área de la energía. Esta es una llamada de atención muy importante, lo que pasó ahora, lo que ocurrió en Texas, sobre lo que tenemos que hacer como país. Ayer la secretaria Granholm decía que esperaba que el problema se resolviera de aquí al fin de semana. ¿Es esa su expectativa? Yo me remito a lo que ha anunciado la empresa. Estamos en contacto para revisar los planes. Debo enfatizar que hay un proceso para reactivar el poliducto. Ellos tienen que anunciar el proceso e iniciar mecanismos para entrar a operar a plena capacidad. No hemos desperdiciado tiempo para tomar las medidas para mitigar posible escasez mientras se va reactivando el poliducto. Eso ya está ocurriendo. Usted describe los permisos y las exenciones para llevar combustible a otras áreas del país. El plan está funcionando, está llegando el combustible. Hemos recibido una respuesta que el programa está funcionando y esperamos que con las excepciones también. Obviamente esto es algo nuevo, así que esperaremos escuchar de los estados. Debo añadir que esto está funcionando. Los estados agradecen estas exenciones. Esto incrementa el suministro de combustible, permite llevar combustible de manera con mayor libertad en la región y se alivia parte de la tensión. Vamos a seguir trabajando estrechamente con los estados y con nuestros socios para tomar todas las medidas necesarias para aliviar esta situación. En este momento el combustible está por encima de $3 por primera vez en 7 años. ¿Qué le dice usted a los estadounidenses? ¿Esto les va a afectar el bolsillo? ¿Cuánto va a durar esto? Mi mensaje es que entendemos sus preocupaciones. Lo hemos visto en las zonas afectadas. Esto es un problema tangible y por eso estamos trabajando a todos los niveles del gobierno. El gobierno federal no es una isla, está interactuando con los estados y las empresas para enfrentar la situación. No puedo hablar sobre el futuro de los mercados de energía, este es un tema muy delicado, pero por eso no hemos perdido tiempo para entrar en acción y el presidente nos ha dado instrucciones de ser muy minuciosos y analizar la autoridad que tenemos en cada departamento para responder de manera útil. El gobierno dice que ha hablado de las excepciones y pregunta fuera de micrófono. Yo no le puedo hablar de elementos específicos de solicitudes de excepción que se hayan presentado hasta el momento. Se está actuando con celeridad para analizar esto. Este proceso tiene dos partes. Primero, el análisis de qué es lo que hace el solicitante y después el Departamento de Seguridad Nacional tiene que responder. Tenemos que asegurarnos de procesar la información lo antes posible. El análisis ya se ha hecho. Entendemos que esto toma un par de días normalmente y se logró hacer en un par de horas. Esencialmente están listos para actuar de manera expedita. ¿Tienen la certeza de que no habrá otro ataque contra oleoductos?
Ellos están hablando de sus programas específicos, pero probablemente no entraremos en detalles sobre las preparaciones de la empresa. Este fue un ataque de ransom. Esta amenaza ha estado latente durante algún tiempo y es un recordatorio para esta empresa y otras que deben reforzar su seguridad cibernética. Ellos no van a hablar de los otros preparativos. Estamos hablando de restablecimiento, pero la Comisión de Seguridad Pública le está advirtiendo a la gente que no traten de llenar bolsas plásticas con combustible. El gobierno Biden ha tenido alguna conversación preliminar sobre asumir el control del poliducto para restablecer el servicio si la empresa no lo puede hacer. No he escuchado nada de eso. Estamos colaborando con la empresa para darles la flexibilidad necesaria, apoyo técnico y la asesoría que necesiten. Ellos han podido trabajar para movilizar producto. Estamos esperando a la determinación para la reapertura al 100%. Esta es la hora de actuar con sentido común y seguridad. Hay gente que está encontrando perturbaciones provisionales del suministro, pero bajo ninguna circunstancia se debe almacenar combustible si no es en el vehículo o en un envase aprobado, al margen de lo que pueda estar pasando. En base a lo que saben en este momento, ¿creen que será necesario prorrogar las excepciones? Estamos trabajando en coordinación con cada estado individualmente. Cada uno tiene sus propias necesidades. Seguimos evaluando eso. Tenemos la autoridad, si fuera necesario, para prorrogar o emitir excepciones más allá de los 28 días ya aprobados. Pregunta fuera de micrófono. No tengo anuncios de viaje en este momento. Gracias a ambos. Gracias por acompañarnos, se los agradezco. Tengo que salir de aquí a la 1, pero trataremos de responder tantas preguntas como podamos. Hay un par de detalles adicionales que les debo compartir. La Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca ha estado en contacto con varios líderes locales y estatales para hablar de la respuesta del gobierno, como lo han hecho funcionarios de distintos organismos, y ha habido llamadas con los secretarios de las gobernaciones de Maryland, Virginia, Pensilvania, la ciudad de Washington, Tennessee. Ha habido conversaciones productivas delineando las medidas que estamos tomando para enfrentar el suministro de combustible, y la Dirección de Protección Ambiental está trabajando para incrementar el suministro de gasolina. Estamos alentando la coordinación entre todas las partes. La secretaria Granholm, quien estuvo aquí ayer, también tuvo una llamada de conferencia ayer con los gobernadores de los 14 estados afectados por el problema del poliducto de Colonial. También quiero darles una actualización sobre el Fondo de Revitalización de Restaurantes. A la fecha se han recibido más de 147,000 solicitudes de negocios de mujeres, veteranos y de grupos sociales en desventaja, solicitando un total de 29,000 millones de dólares en fondos. Quienes califiquen recibirían los fondos en cuestión de un par de semanas. 2,7 millones ya han sido distribuidos a restaurantes de todo el país. Debo destacar también que el Congreso ha reservado 5,000 millones de dólares de estos fondos para aquellos restaurantes que producían menos de 500,000 dólares al año antes de la pandemia. También se estableció una bolsa con fondos para quienes ganaban menos de 20,000 dólares, lo que significa que pequeños camiones de comida y otros expendios de alimentos puedan salir adelante. ¿Puede decirnos algo sobre la reunión en marcha? Nada todavía. Les puedo decir que uno esperaría que tendremos un resumen escrito esta tarde para dárselos a todos.
¿Cuál es la respuesta del presidente al discurso de la legisladora Cheney anoche cuando denunciaba las mentiras del expresidente Trump, la conducta del partido y su desincorporación esta mañana? Comencemos con los hechos. Más de 80 jueces en el país revirtieron querellas que trataron de revertir el resultado electoral. Hemos visto audiencias en el Capitolio sobre lo ocurrido el 6 de enero. El Capitolio fue atacado, nuestra democracia fue atacada y 6 personas perdieron la vida. Esto es perturbador, ver que cualquier líder al margen de su partido sea atacado por decir la verdad. Y como dijo el presidente, esto es difícil de entender. Pero él piensa que el pueblo estadounidense tiene que tomar sus propias decisiones respecto a si la reacción de sus representantes elegidos debe ser abrazar conspiraciones o defender ideales que han sido valorados por demócratas y republicanos a lo largo de la historia. En otro asunto, la situación en Israel. ¿Piensa el Ejecutivo levantar sus objeciones a medidas del Consejo de Seguridad de la ONU y sobre la apertura del consulado en Jerusalén? Déjeme decirle lo que estamos haciendo. Mucho de esto ha ocurrido en privado. Ha habido mucha actividad e interacción sobre estos temas en los últimos días. Este fin de semana tuvimos más de 25 llamadas y reuniones de alto nivel con autoridades de Israel, la autoridad palestina y otros, incluyendo Túnez, Jordania y otros países de la región que tienen un papel importante, a medida que tratamos de buscar la desescalada de la tensión. Tuvimos llamadas de altos funcionarios desde Washington que han conversado con sus contrapartes regionales. También debo decir que en la región, por supuesto, hemos nombrado a un embajador con experiencia para Israel. Esto será en las próximas semanas y lo vamos a anunciar, pero entre tanto, tenemos confianza en el equipo emplazado en Jerusalén, encabezado por Jonathan Schreier, un diplomático de carrera, quien ha establecido contactos de muy alto nivel. Él está trabajando con nuestro equipo en el Departamento de Estado y con funcionarios en el terreno. Mucha de esta actuación se hace en privado por canales diplomáticos con autoridades regionales en conversaciones múltiples cada día, con autoridades egipcias que tienen mucha influencia en Hamás. La meta es reducir la tensión y proteger a la gente en la región. Para confirmar, la reunión sigue en marcha. Cuando vinimos para acá hace unos 25 minutos todavía estaba en marcha, pero no he visto actividad allá afuera. ¿Puede darnos una sensación de las perspectivas de llegar a un avenimiento? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Primero que nada, Jeff, debo decir que el presidente piensa que él fue elegido para encontrar oportunidades para el trabajo mancomunado, identificar áreas donde podemos trabajar en conjunto. Algunos ejemplos ya han visto actividad en el Capitolio. Puedo hablar de una conversación que hubo sobre infraestructura, modernización de nuestra infraestructura. Como saben, mañana habrá una reunión con la senadora Capita y otros para discutir precisamente este tema, las contrapropuestas y áreas donde hay convergencia, pero también quieren trabajar en áreas como el incremento de la competitividad de nuestra fuerza laboral frente a China para enfrentar la escasez de semiconductores. Hay múltiples asuntos que históricamente han sido foco de colaboración bipartidista, incluyendo inmigración. Vamos a ver qué sale de esta reunión cuando termine. Obviamente el presidente tiene su agenda para ver cómo podemos avanzar. Cada uno de estos líderes trae su propia agenda y sus propios temas de interés y lo compartiremos con ustedes cuando concluya la reunión. Pueden ajustar la tasa de ajuste impositivo.
El presidente lo ha dicho públicamente y no creo que esta sea una negociación definitiva sobre el plan laboral o cómo se va a costear. Pero el presidente ha indicado que está dispuesto a escuchar, que esencialmente lo que no se puede hacer es no hacer nada. No se van a aumentar los impuestos a personas que ganen menos de $400,000 al año. El secretario Buttigieg mencionaba su deseo de incrementar fondos en el plan de rescate. ¿Es suficiente con lo que tenemos ahora? De lo que estaba hablando el secretario es de cómo se hace la determinación para las subvenciones, qué es lo que se requiere. Y esto es parte del proceso. Como saben, estas negociaciones y conversaciones ocurren en el Capitolio. En este momento, esto incluirá subvenciones específicas en tiempo, créditos fiscales para mejoras de seguridad cibernética, pero creo que es obvio que la seguridad cibernética, la protección de las empresas privadas, es parte de un esfuerzo de todo el gobierno. Es una prioridad para el presidente y esto quedará vinculado ahora a nuestra propuesta de distribución de subvenciones. Hemos visto un cambio en el tono de la Casa Blanca en las últimas horas sobre la escasez de combustible. Primero decían que no había escasez o que si la había sería algo efímero. ¿Qué ha cambiado? Bueno, hace 48 horas, el lunes, decíamos que para ese momento no había escasez y esa era la verdad en ese momento. También dimos que seguimos dándole seguimiento al impacto de esta situación y una razón por la que actuamos tan rápido como lo hicimos con el trabajo interagencias y con toda celeridad en comparación con el estándar histórico, el establecimiento de planes de contingencia para reducir el impacto en la población estadounidense es porque tenemos que anticipar que va a haber repercusiones. No podemos predecir cuándo la empresa volverá a estar en operación. Ellos lo tienen que hacer. Nuestro trabajo no es tomar esa decisión en nombre de ellos. Nuestra tarea es minimizar el impacto en la población. Hablando de ataques futuros no a oleoductos, pero a la red eléctrica u otras áreas críticas, es posible evitar ataques futuros. Este es un ataque contra una empresa privada. Y como dije antes, no sé si me escucharon, este fue un ataque usando ransomware. Esto viene ocurriendo desde hace ya algún tiempo. El secretario Mayorkas, cuando era secretario adjunto, hablaba del hecho que se nos advirtió que era necesario incrementar las protecciones cibernéticas de las empresas desde hace años y vamos a duplicar esfuerzos en eso. Desde que este presidente asumió el cargo, hemos redoblado esfuerzos en alianzas público-privadas para diseminar no solamente las prácticas más recomendables, sino también para proteger los sistemas de los que dependen los estadounidenses. En algunos casos hablamos de entidades federales, en otros casos no, son privadas. Esto ha sido así desde el comienzo. ¿Qué pueden hacer para tratar de alentar a empresas privadas? Pueden imponer restricciones a su seguridad cibernética. Bueno, cualquier empresa que vea lo ocurrido en los últimos días, esto le debe servir de recordatorio de cuán importante es esta tarea. No está en nuestras manos, pero lo saben gracias a los reportes de ustedes. Una razón por la que hemos podido actuar ha sido incrementando el esfuerzo de cooperación con el sector privado, es para asegurar que empresas bien intencionadas entiendan qué es lo que tienen que hacer y el riesgo que están corriendo. Y este es solo un ejemplo. Esto afecta no solamente a una empresa en particular, sino que repercute en el público estadounidense. ¿Cuán cerca están de poder trabajar con el líder de la minoría legislativa? Si nomina a alguien a una posición de liderazgo y esa persona no cree en la legitimidad de las elecciones. Bueno, el presidente puede tener enormes diferencias de opinión. Los hechos nos respaldan.
Más de 80 jueces en el país desestimaron tentativas legales de anular las elecciones. El presidente considera que debe liderar con el ejemplo y ofrecer alternativas de liderazgo al pueblo estadounidense. Está tendiendo la mano a la oposición, está trabajando con miembros de ambos partidos para tratar los temas que le importan a la nación. El secretario Buttigieg y el administrador nos dieron su mensaje, pero usted habla en nombre del presidente. ¿Qué puede decir el presidente sobre a la gente preocupada por la escasez de combustible? El mensaje del presidente es que él entiende y está haciendo todo lo posible a todos los niveles del gobierno para reducir el impacto en el pueblo estadounidense y en sus vidas, ya sea que quieran hacer un viaje de fin de semana o quieren visitar a sus nietos porque ya se han vacunado u otros objetivos. El foco del presidente desde el comienzo ha sido no dejar de trabajar. Hay que actuar para hacer todo lo que se tenga que hacer. ¿Colonial pagó el rescate o lo va a pagar? Yo le remitiría a Colonial para que le respondan. La recomendación del FBI es que no lo hagan. ¿El gobierno sabe si han pagado o lo piensan hacer? No tengo una respuesta para eso. ¿Cree que el país debe saber si en una situación como esta se le está pagando rescate a rusos? Bueno, primero que nada, no hemos hecho una atribución a nadie. Mire, hay recomendaciones del gobierno federal porque sabemos que pagar rescate incentiva más ataques. Eso es lo que nos dice el FBI. Pero estamos hablando de una empresa privada, así que yo los remitiría a ellos para saber si pagaron o no. ¿Cómo enfoca el presidente las negociaciones con alguien que dice que 80% de su esfuerzo es en frenar la labor del Ejecutivo? Bueno, pueden pasar todo el tiempo hablando de discrepancias, incluyendo el tema de quién ganó las elecciones. Decenas de millones de personas y jueces apoyan la posición del presidente, pero él no piensa que esto sea constructivo. Ciertamente el Partido Republicano tiene que trabajar en su identidad y en sus postulados. El presidente tiene un largo historial de trabajo con gente con la que tiene profundas divergencias y en la actualidad nada es más importante para el presidente que encontrar puntos de convergencia. Más en general, ¿cómo está enfocando este gobierno el arte del avenimiento en comparación, por ejemplo, con el gobierno de Obama? Debo decir que el presidente era vicepresidente en aquel entonces. Él no era ajeno al proceso y él trabajó estrechamente con el presidente Obama. Hicieron mucho por el pueblo estadounidense, desde la ley de cuidado médico accesible, el plan de rescate para Estados Unidos, la agenda que consideramos apropiada para las necesidades del momento. Quien ha pasado 8 años como vicepresidente, en retrospectiva puede decir qué hubiera hecho diferente. Bueno, él hablará de eso específicamente. ¿Qué esperan sacar de la reunión de mañana? Los funcionarios republicanos que vendrán. La Casa Blanca está preparada para presentar sus propios números. ¿Cuál es su respuesta? El presidente ha sido muy claro, y yo lo he reiterado, que él está dispuesto a llegar a avenimientos, pero lo que no puede aceptar es la falta de acción. Esta no será una reunión definitiva para resolverlo todo, pero nos parece alentadoras las propuestas. Esperamos que sea una conversación de buena fe y esa es la óptica del presidente. Algunos republicanos en el Senado dicen que ya no están buscando guías de los CDC porque están trabajando con mucha lentitud. Georgia está aprobando la vacunación sin escuchar a los CDC.
Creo que usted se refiere a dos personas en la vida pública. No creo que eso refleje la opinión del 100% del país. La forma en que encaramos estas situaciones es que pensamos que los expertos de salud, los expertos médicos, deben ser nuestros guías, en base a lo que nos digan, en base a sus recomendaciones, para que el pueblo estadounidense pueda sentir confianza. Ese sigue siendo nuestro norte. Mientras más gente se vacune, menos necesarias serán ciertas restricciones. Y vamos a seguir evaluando la ciencia, pero el objetivo es asegurar que el pueblo estadounidense sienta confianza, que no estamos tomando decisiones de índole política, estamos siguiendo las recomendaciones de expertos médicos. A veces puede parecer que esto es muy lento y frustrante. Yo también estoy cansada de usar mascarillas. Entendemos cómo se sienten las personas en el país. Le han comunicado a los CDC que agilicen su labor. No, hemos dicho que seguiremos escuchando las recomendaciones de los expertos médicos, muchos de los cuales trabajan en los CDC, y estamos ansiosos a medida que más gente se vacuna para actualizar esto para el público. Usted decía que no veía esto como una negociación sobre el plan de trabajos. No nos pueden dar una lectura de la reunión. ¿Qué espera el presidente después de estos encuentros? ¿Cómo poder decir esto fue lo que avanzamos? El presidente quiere destacar que el mundo no está esperando a que nosotros, republicanos y demócratas, trabajemos juntos para incrementar nuestra competitividad, invertir en nuestros trabajadores. No van a esperar a que se resuelvan las pugnas sobre el liderazgo político. La idea es ver qué vamos a hacer en este momento. Hay demasiado en juego para no trabajar juntos, para hacer inversiones en infraestructura y demás. Con sus acciones, él quiere que hagamos un esfuerzo de buena fe y por eso lo invitaron. Los invitaron a todos ellos. No sé si hay alguna cosa que tengan ustedes bajo embargo sobre la reunión. Yo les voy a dar una sinopsis de la reunión. No tengo ninguna actualización. Si ustedes quieren salir para apostarse a la salida de la reunión, no lo voy a tomar como algo personal. Hay preocupación en el gobierno sobre las proyecciones inflacionarias. Tendrán que revisar el plan de gastos, hasta dónde están dispuestos a llegar. Y se ha utilizado la frase que dice que esta es una cuestión transitoria. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de un par de meses hasta el final del año. Puede haber algunos repuntes en cifras, fluctuaciones en la generación de empleos. Todo esto es parte de la normalización de la vida nacional. Primero que nada, déjeme decir o reiterar que se está reflejando el consenso en la opinión de los economistas. Nuestro país está haciendo una enorme transición de lo que teníamos al comienzo de la pandemia. Después tenemos otros ajustes transitorios. Pero la mayoría de los economistas coinciden que estas medidas son provisionales. Hay algunas estadísticas interesantes, pero, por ejemplo, cuando analizamos esto, ha habido un aumento en el precio de los pasajes aéreos, pero todavía siguen por debajo de donde estaban antes de la pandemia. Los hoteles hicieron ajustes, pero siguen estando más accesibles que antes de la pandemia. La gente se siente en confianza para viajar y eso es positivo.
También vemos en las estadísticas que algunos incrementos son producto de la cadena de suministros y sus precios. Por ejemplo, si en el caso de los vehículos de Ford, los ajustes de precios son producto de ajustes en el precio de los insumos. Eh, También tenemos el tema de los semiconductores. Así que hay un par de puntos cruciales en este momento. A medida que la economía se va reactivando, se notarán algunos de estos impactos. Continuamos dándole seguimiento al cuadro económico, a las tendencias inflacionarias. Es una transición masiva. Queremos trabajar en aras de la recuperación. Hay múltiples inversiones que hemos propuesto y así va a continuar. Hay una persona que llama con frecuencia haciendo preguntas sobre diferentes cosas. También se ha hablado del el tema de Israel, el tema del oleoducto. ¿Piensan ustedes que las crisis se les están apilando? Bueno, para eso vinimos. Ciertamente sabemos, y el presidente sabe, tras haber sido vicepresidente por 8 años, cuando se es el líder del mundo libre y uno ve un país que está sumido en la pandemia, hay que prepararse para enfrentar múltiples riesgos, múltiples retos, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Sobre lo que decías hace poco del nombramiento de un embajador para Israel. La pregunta de Jones era, ¿el presidente considera reabrir un consulado general en Jerusalén? Y en sentido más amplio, ¿cuándo va el presidente a anunciar sus decisiones sobre los albergues? Yo diría que este mismo momento no es el más idóneo para viajar, pero hay un proceso de consideración y obviamente la decisión final del presidente en términos de reabrir el consulado. El Departamento de Estado quizá ya hizo referencia a esto. Gracias, es una situación inusual. Está bien, la gente entiende. Mi tarea sobre empleos y demás. La Cámara de Comercio de Brooklyn dio a conocer una encuesta que indica que casi el 50% tienen problemas para contratar empleados adicionales o sobre el comportamiento de los huéspedes en trabajos previos. La Casa Blanca ha dado instrucciones para asegurar que se cumplan las reglas. Esperamos que todos los estados hagan cumplir la ley, pero lo que estamos notando en la mayoría de las estadísticas y en sus obras, estos efectos están asociados a la pandemia. Hay gente que tiene preocupaciones sobre el cuidado infantil o temen que si no han ido a vacunarse, quizá no puedan volver al trabajo. Los propietarios de pequeños negocios se quieren asegurar de tener los recursos necesarios y para las grandes empresas los estamos alentando a utilizar parte de los 4.300 millones que recibieron y no han usado, a que lo utilicen para pagar por reformas fiscales. En cuestión de 6 meses esperamos haber creado más de 400.000 empleos por mes. El presidente ha dicho que la gente debería acatar las recomendaciones. Esperamos que los estados acaten la ley. Otra pregunta. El Departamento de Justicia estaría buscando los registros telefónicos de varios periodistas en el área de Washington. El presidente ha defendido esto diciendo que
muchos de los detenidos ni siquiera trabajaban en Estados Unidos, ahora eran locales. Eh, no se están generando preocupaciones acerca de la primera enmienda cuando se están inspeccionando los récords de reporteros. Como esto lo hizo el gobierno anterior, ya hemos hablado de medidas legales, no vamos a abundar sobre esto. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Libertad de Prensa. El presidente y la vicepresidenta lo festejaron en Twitter. Edward Snowden respondió diciendo que la Casa Blanca no estaba actuando firmemente para reducir la sentencia de Julian Assange. El gobierno Obama-Biden actuó con mano dura contra reporteros, tildando a un reportero de Fox de conspirador, pero decidieron no procesar a esta gente. En el Día de la Libertad de Prensa, el presidente Biden estaría tranquilo, simplemente sentado comiendo. En el nombre de la justicia independiente, vamos a dejar que el Departamento de Justicia aliente a sus elementos a actuar con independencia, lo cual es una diferencia con lo que vimos en los últimos 4 años. Y eso puede parecerle raro a alguna gente. El potencial cierre de el Poliducto 5 en Michigan. El presidente ha hablado sobre esto o con el gobierno de Canadá. Ese proceso está en tribunales en este momento. El gobierno canadiense dice que este potencial cierre asestaría un golpe terrible al sector energético de Canadá. ¿Es esta la forma de tratar a un aliado? Hemos hablado de la importancia de Canadá como aliado comercial y seguiremos trabajando en múltiples áreas. La pandemia, ser socios regionales, encarar conjuntamente problemas mundiales, pero esta situación está en tribunales. Me quedan 3 minutos. Quería preguntar sobre, hay un artículo que se publicó en una revista de Nueva York y hablaban de un memorando de Associated Press donde le recomendaban a los reporteros evitar la palabra crisis, diciendo que no iban a usar crisis para hablar de la frontera. Existe la posibilidad real de que esta estrategia funcione y ha habido críticas sobre esto, pero al cumplirse 100 días, el presidente es considerado como un moderado. Para mí esa es una estrategia ganadora. ¿Cómo lo van a ver los votantes en Colorado? ¿Refleja esto la perspectiva de la Casa Blanca, que querer presentar al presidente como un moderado, aunque tiene la agenda más liberal que hayamos visto? Es una pregunta bastante densa, debe haber tomado tiempo escribirla. Nuestra meta es hallar soluciones para los retos en la frontera y no atascarnos en discusiones semánticas. A fin de cuentas, lo que estamos viendo es una reducción masiva en el número de niños detenidos gracias a las acciones de este gobierno. Estamos viendo una reducción considerable en el número de niños en estas instalaciones. Estamos trabajando para que estos niños se reúnan con familias o se reúnan con familias de acogida. ¿Cuáles son los planes de contingencia si el Congreso no se pone de acuerdo para incrementar el nivel de endeudamiento? La secretaria Yellen decía que el Departamento del Tesoro puede agotar las medidas extraordinarias más pronto de lo anticipado. Déjeme decir que esperamos que el Congreso actúe oportunamente para incrementar el nivel de endeudamiento, como lo hizo 3 veces con el gobierno anterior. Y como ustedes saben, esto no es una autorización de gasto adicional, simplemente le permite al Departamento del Tesoro cumplir con obligaciones ya aprobadas por el Congreso. Eso es lo que esperamos que hagan, como ocurrió en 3 ocasiones anteriores.
Rápidamente, la inmigración sigue siendo una prioridad en estas reuniones de alto nivel. Se puede hacer mucho para avanzar en una legislación de inmigración. Bueno, como le digo, no puedo hablarles de una reunión que seguía en marcha cuando vine para acá, pero para el presidente la inmigración sigue siendo un tema de alta prioridad. Por eso desde el primer día propuso un proyecto de ley al respecto. Por eso habló del tema en el discurso ante una sesión conjunta del Congreso para buscar puntos de convergencia para trabajar sobre este tema. Y para enfrentar esto necesitamos soluciones a largo plazo y él va a seguir trabajando en eso. Pero no sé si eso ha sido tema en la reunión. En cuanto a las chicas rescatadas hace unos días, el dueño del rancho decía que esta situación no es humanitaria. Debo decir que esa fue una situación terrible y agradecemos el trabajo de la patrulla de fronteras para proteger, salvaguardar a estos menores. Por eso tenemos que estar muy claros en que este es un viaje peligroso y no debe la gente poner sus vidas en manos de personas inescrupulosas. Y para reiterar, nuestro enfoque sigue siendo en soluciones y en agilizar procesos, actuar para establecer condiciones seguras y humanitarias. El visitar la frontera puede ayudar o no, pero nos estamos concentrando en lo que podemos hacer para mejorar la vida de las personas. Y el índice de precios del consumidor piensa que los precios seguirán aumentando y si esto tendrá un impacto más grave en la recuperación. Obviamente esto es algo a lo que le damos seguimiento. La Reserva Federal es quien se encarga de lidiar con las presiones inflacionarias. Así que nuestra política en el Ejecutivo no es hacer comentarios sobre estos temas en cuanto al futuro de las tendencias inflacionarias, pero sí debo decir que es importante saber específicamente, como dije frente a una pregunta previa, cuáles son los factores en juego, lo que incluye el incremento de 10% en las tarifas aéreas, pero todavía están 20% por debajo de los precios prepandemia. Niveles bajos de precios en otras áreas. Hay múltiples factores aquí. Obviamente, el tema de la escasez de semiconductores sigue siendo una prioridad y seguimos trabajando en eso. Muy bien, gracias. Esto es dinamismo en tiempo real. El señor McConnell acaba de decir que le comunicaron al presidente que no van a ceder en cuanto a los recortes fiscales. ¿Qué dice la Casa Blanca al respecto? ¿Y cómo van a costear el plan? Bueno, quizá esa pregunta es más para los republicanos. Él ha presentado una propuesta para pagarlo. Veremos qué sugieren ellos. Gracias.